considerarlo saludable, uno tiene que por lo menos elevar el pulso, elevar la respiración, transpirar un poco, y eso implica, así como clásico ejemplo, es que cuando uno esté caminando le cueste un poquito hablar. Eso ya sería una actividad física saludable. Por el contrario, si uno va caminando, conversando así de a poquitito y todo, es actividad física, pero no entra en el concepto como de actividad física beneficiosa para la salud. Ahora, ¿qué es lo que se considera una persona activa o una persona que hace actividad física? Es alguien que hace por lo menos 5 veces a la semana 20 minutos de actividad física o al menos 3 veces por semana 30 minutos. Hay que recalcar que hacer deporte o hacer actividad física de tipo saludable tiene múltiples y variados beneficios. La principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, seguida por las enfermedades que tienen que ver con los cánceres, con los tumores. El primer efecto positivo y uno de los más relevantes es el efecto que tienen sobre los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son los 3 más importantes o donde la actividad física tiene un mejor efecto positivo? Son, por un lado, la hipertensión arterial, ¿cierto?, que es el aumento de la presión arterial. La actividad física, si uno la hace en forma regular y de tipo aeróbico, disminuye la presión y mejora el funcionamiento de las arterias. Por lo tanto, es una herramienta eficaz para evitar de que uno sea hipertenso. Después, por otro lado, la actividad física mejora el perfil del colesterol. Tiene un efecto muy positivo en la prevención de infartos y de accidentes vasculares. Y otro elemento importante es que la actividad física nos permite regular el nivel de azúcar que hay en la sangre. ¿Qué significa eso? Que disminuye el riesgo de tener diabetes. Después, otro efecto menos conocido, el que tiene sobre el cáncer. Disminuye el riesgo de tener 2 de los cánceres más frecuentes, que son el cáncer de colon, ¿cierto?, que es uno de los cánceres más frecuentes en hombres, y el cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes en mujeres, ¿cierto? Y baja en un porcentaje bastante amplio, de un 40 a un 50% y un 30 a un 40% en cáncer de mama. Además, hay muchos estudios que han mostrado efectos positivos sobre el cáncer de útero, de próstata y de pulmón. Así que no sería solo enfocado en este tipo de cáncer, sino que lo más probable es que la actividad física nos permita controlar también otro tipo de tumores. Sobre la diabetes también tiene un efecto positivo. La actividad física regular disminuye la aparición de esta enfermedad hasta en un 40 a un 60%. ¿Por qué es eso? Es porque cuando uno hace deporte utiliza más azúcar como fuente de energía y eso hace que la glicemia, ¿cierto?, que es lo que produce la diabetes, disminuya. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas de la diabetes? Habitualmente, ¿cierto?, los problemas renales, infartos, las lesiones de la retina, ¿cierto?, y además disminuye el riesgo de morir por la diabetes. Así es que también es un muy buen aliado para este tipo de enfermedades, ¿cierto?, catalogadas como enfermedades crónicas, que son muy frecuentes en la actualidad. Una de las cosas que ayuda positivamente el ejercicio, sobre todo que tiene un poquitito de impacto, es en disminuir la aparición de la osteoporosis. Ayuda también en el tratamiento de esto, y esto es muy importante sobre todo en personas adultos mayores, porque previene por un lado las caídas, y disminuye también el riesgo de tener fracturas por estas caídas al tener una mejor densidad ósea. Además, el ejercicio como produce una mejora en la masa muscular, eso también se traduce en una mayor independencia en este grupo etario. Hay múltiples estudios hechos en personas que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, personas que tienen problemas de autoestima y que al ingresar a un programa de actividad física regular, sistemático, hay cambios sustanciales y significativos en todos estos síntomas y problemas de salud mental. La obesidad también es un factor de riesgo de enfermedades cardíacas y la actividad física junto con la alimentación son los pilares fundamentales para controlar este tipo de problemas, ¿cierto? Por un lado aumenta el gasto de energía, ¿cierto? Si uno hace más ejercicio, obviamente ocupa más calorías durante el día. Por otro lado, como vimos anteriormente, disminuye la ansiedad, que es habitualmente un síntoma asociado al sobrepeso o a la obesidad. Y además, ¿cierto?, cuando uno empieza a hacer una conducta saludable, lo que se ha visto es que uno influye positivamente en otro tipo de conductas, como es, por ejemplo, alimentarse más sano, fumar un poco menos, etc.
el tipo de deporte que hace una persona con sobrepeso no es el mismo tipo de deporte que tiene que hacer una persona a la tercera edad, no es el mismo tipo de deporte que tiene que hacer alguien que tiene un problema cardíaco y tampoco es el mismo deporte o la misma intensidad que tiene que hacer una persona que tiene diabetes. Para impactar sobre los factores de riesgos cardíacos, se recomienda tradicionalmente 30 minutos de actividad, ojalá la mayor cantidad de días a la semana. Eso significa más de 5 días a la semana. Ahora, si uno quisiera bajar de peso, eso debe aumentarse a 60 minutos de actividad física diaria, la mayor cantidad de días a la semana. Por ejemplo, si uno quiere bajar de peso teniendo como condición, ¿cierto?, ser una persona que tiene sobrepeso o obesidad, el ejercicio que más le va a servir, sobre todo inicialmente, es el ejercicio de una intensidad más bien moderada. ¿Por qué? Porque al hacer un ejercicio de una intensidad más moderada, uno ocupa como fuente de energía la grasa que tiene en el cuerpo, siempre y cuando el deporte tenga una duración más o menos importante, más de 20 minutos. Y lo otro que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, es que las personas que tienen sobrepeso o obesidad no está muy indicado partir con el trote. ¿Por qué? Porque al tener esta condición, el impacto que tiene sobre las articulaciones es mucho mayor y lo más probable es que uno produzca que la persona tenga un dolor en la rodilla, dolor en la cadera, en el tobillo. Entonces uno tiene que partir ojalá con o caminata, o bicicleta, elíptica, natación, que son deportes de menor impacto. Ahora bien, en los diabéticos el tema cambia un poquito. Si bien es cierto, uno también tiene que partir con un ejercicio de moderada intensidad, si uno quiere lograr un efecto positivo sobre el azúcar a nivel de la sangre, tiene que ser un ejercicio de mayor intensidad. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un ejercicio un poco más intenso, ocupa como fuente de combustible fundamentalmente el azúcar. Y ahí se pueden ocupar lo que se denomina el entrenamiento de intervalo, que es un entrenamiento en el cual uno utiliza periodos de moderada intensidad, o sea, de un ejercicio suave, y después periodos de ejercicio más alto. Y ahí va mezclando esto, cosa de que la persona que hace este deporte, este ejercicio no se agote antes de tiempo. Después, en adultos mayores, también ahí cambia un poquito la prescripción. Lo más importante en este tipo de pacientes son los ejercicios que trabajan todo lo que tiene que ver con el desarrollo de masa muscular, de fuerza, equilibrio y balance. ¿Por qué? Porque a esta edad lo que uno pierde fundamentalmente es masa muscular, el equilibrio y mayor riesgo de caída. Por lo tanto, uno tiene que trabajar más en esta línea, más que en el tema de preocuparse si uno ha caminado media hora, 40 minutos, 50 minutos. Y aquí hay algunos ejercicios que ustedes pueden ver que son muy simples de hacer, porque siempre está un poco el temor, ¿cierto?, de que hacer ejercicios de fuerza o de potencia impliquen ir al gimnasio, ocupar pesas, y la verdad que no, uno simplemente con una pelota de pilates, unas bandas elásticas, puede hacer este tipo de ejercicio. Otro tema fundamental, antes de partir haciendo deporte, sobre todo cuando uno ha estado mucho tiempo sin hacer deporte, es hacerse un chequeo por su médico tratante previo al inicio de la actividad física. Y asimismo, tanto en personas jóvenes como en personas de edad, ¿cierto?, uno tiene que hacer por lo menos un examen médico que implique una evaluación, ¿cierto?, a través del examen físico, un electro, un test de esfuerzo, para determinar que el paciente está sano desde el punto de vista cardíaco para someterse a una exigencia mayor. Hay que buscar la orientación médica adecuada para ver qué tipo de deporte es el que más favorece para esa condición.